es importante. Por eso, su salud cuenta. Si tú estás bien, yo también. Hola, queridos míos. Aquí estamos de nuevo y le doy muchas gracias por su apoyo y no quiero comenzar sin recordarles que me den un like, una suscripción y un clic a la campanita para que todos los programas que se suban sean ustedes los primeros en saberlo y disfrutar de ellos. Compártanlo y eso me hará muy feliz. También quiero mandarles un saludo muy grandote y un abrazo de oso a todos esos niños y su profesora, Yofra Inés, allá en Caracas, a la escuelita de maternal Orugas. Un beso y un abrazo a todos esos niños. El programa de hoy va a ser muy interesante. Sé que les va a ayudar mucho. Lo que sí necesito es mucha atención, porque esta herramienta que les voy a dar hoy va a cambiar su vida. Si la saben usar y si de verdad la usan como debe ser, van a ver cómo su vida se va a cambiar. Van a tener la vida que tanto sueñan. A ver, Piquito de Oro, ¿de qué hablaremos hoy? Hablaremos de los niveles mentales, sí, los niveles mentales. Y un abrazo para la escuelita maternal Orugas, a todos esos niños y su linda maestra Yofrenes en Caracas. Se cuenta que un bohemio trovador, vagando por el mundo, de aquí para allá, de arriba para abajo, llega a un pueblo muy pequeño donde había una posada. Esa posada era muy importante y había un restaurancito donde actuaban muchos artistas locales. Y también amenaban el local con músicas y actuaciones noche tras noche. Este señor, con su guitarrita al hombro, trata de entrar una tarde para hablar con el dueño, a ver si podía allí actuar algunas noches para ganar algún dinero y seguir su camino. En la puerta del local había un señor grandote que parecía un gorila. Ese señor es quien cuidaba la puerta. No lo dejó entrar. Le dijo: oiga, ¿a dónde va usted? Con una voz imperante, el humilde trovador le dice: solo quiero pasar y conversar con el dueño. No, usted no puede entrar. ¿Pero por qué no puedo entrar si yo soy un ser humano igual que otro? No, usted no es igual que los demás porque usted no está vestido adecuadamente. Usted no es digno de este lugar. Entonces el trovador, en silencio, mira a este gorila a su cara, vacila un momento y le dice: señor, ¿cómo usted es capaz de evaluar quién yo soy? Si usted ni mismo sabe quién es usted, ni yo mismo sé quién soy yo. El dueño de la taberna que estaba adentro escuchando, le pareció eso algo muy profundo y filosófico, y le dice desde allá a quien cuidaba la puerta: Antonio, déjalo pasar, deja pasar a ese buen hombre. Y este trovador habló con el dueño, consiguió algunas noches para cantar y seguir su camino. Es cierto, nosotros no sabemos ni quién somos nosotros. Nosotros somos producto de todo.
somos de todo un poco. ¿Y qué somos? Pues las miserias de otros. ¿Qué somos? Las historias de otros. ¿Qué somos? Las leyes que nos imponen otros. ¿Qué somos? Las costumbres de otros. ¿Qué somos? Las religiones de otros. ¿Qué somos? Oh, por Dios, ¿qué somos? Y entre tantas preguntas, hoy les daremos una gran respuesta. Y sobre todo, una muy pequeña fórmula para empezar a saber quién somos y escoger lo que somos y no ser lo que otros nos han impuesto. El cerebro es el lugar central, importantísimo, donde se controla todo nuestro cuerpo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que somos físicamente. Mientras que la mayoría de la humanidad se concentra muchísimo en sus emociones para lograr su felicidad y ver si somos felices o no, y su espiritualidad, nuestras ondas cerebrales y nuestro subconsciente juegan un papel importantísimo en este sentido. Tenemos muchísimas células que se convierten en electricidad. Estas células se comunican entre sí. Cuando millones de células envían señales al mismo tiempo, una enorme cantidad de actividad eléctrica se produce, creando un patrón ondulatorio que conocemos por ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales son conocidas como 5 importantísimas. Esperemos que en el futuro pues se encuentren algunas más, algunas un poco más sensibles. Estas ondas cerebrales son beta, alfa, zeta, delta. Y últimamente se ha descubierto una que se llama gamma. Imagínense, en el futuro, como decimos, puede que se encuentren más. Vamos a ver cómo funcionan estas ondas, estos niveles cerebrales. Vamos a ver cómo controlarlas y cómo son. Beta es cuando nuestro cerebro está en una frecuencia de 12 a 40 ciclos por segundo. Cuando estamos despiertos, alertas, conscientes, nuestro cerebro está funcionando en el nivel beta, el estado de la actividad. Las ondas beta están asociadas con la concentración, el pensamiento muy elevado de alerta. Pero lo más importante de beta es que ahí es donde estamos en un estado bien consciente. Y ya veremos más adelante cuál es su función. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Después tenemos un poquito más bajo la frecuencia de 7 a 12 ciclos, llamada alfa. ¿Qué es alfa? Bueno, alfa es un estado relajado, ni muy despierto, muy alerta, muy consciente, pero todavía estamos como soñolientos, como cuando decimos estamos tirando un pestañazo. Eso es alfa. Estamos conscientes muy poco, más bien relajados. Alfa se utiliza muchísimo para programaciones. Cuando aprendemos
estar en alfa podemos programar muchas cosas. Es un estado de recuperación de información, un estado de procesamiento mental, el mejor que hay para cuando estamos así medio dormidos o estamos así medio despertándonos. Es magnífico para hacer programaciones. O cuando estamos así medio dormiditos, eso es alfa. Es una frecuencia, un ciclo de 7 a 12. Después tenemos más profundo, Zeta. Zeta es maravilloso. Nosotros los que usamos en nuestro trabajo hipnosis sabemos perfectamente bien que es aquí en Zeta donde podemos hacer los sueños hipnóticos inducidos. Después veremos eso en otro momento. En Zeta ya es un lugar programable más profundo, un estado de la mente más profundo, donde se pueden abrir los recuerdos, los archivos, donde están muchos estados, muchas frecuencias, muchas cosas que podemos lograr y muchos cambios que veremos más adelante. Y ya tenemos Delta, que es 0.5, fíjense qué poco, a 4 ciclos, muy poquito, muy lento. Ahí podemos ver que dentro de ese ciclaje, y es donde estamos dormidos, allí soñamos, allí recuperamos nuestras fuerzas, estamos muy dormidos, que también lleva un buen proceso que haremos en otro programa, cómo soñamos, por qué soñamos y lo importante de Delta. Y el gamma, que le he explicado, se descubrió no hace mucho, es la frecuencia más rápida, que se registra por encima de 40 ciclos por segundo, imagínense. Poco se sabe sobre gamma, porque ya le digo, es un descubrimiento muy reciente. Y la investigación inicial muestra ondas cerebrales asociadas con ráfagas de conocimiento y pensamientos de alto nivel, como maestros ascendidos, personas beneficiadas por bendiciones, iluminados, etc. Aquí hemos visto los 5 niveles de nuestro nivel de funcionamiento cerebral, nuestro nivel eléctrico. Recuerden, Delta, consciente. Alfa, por debajo de Delta, soñoliento, bastante relajado. Zeta, relajado totalmente, profundamente, donde el consciente no tiene voluntad y es muy bueno para hipnosis. Delta, por debajo de Zeta, ya ahí no se puede hacer nada, no nos sirve para nada, estás dormido. Y todo esto es muy importante que lo recuerden para lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahora veremos cuál es el proceso del pensamiento, el proceso mental y cómo funciona. ¿En qué nos convierte ese proceso a todos los seres humanos? Hasta ahora hemos visto los 5 niveles de las ondas cerebrales, pero eso no nos hace cambiar nada. Solamente entender cómo estamos, en qué frecuencia estamos, según estemos más despiertos o menos despierto. Eso es todo lo que tienen que saber. Es decir, más despierto, más actividad cerebral, menos despierto, menos actividad. Pero ahora vamos a ver algo muy importante. En ese estado beta, en el estado consciente, vamos a olvidarnos del beta y alfa y todas esas cosas. Ahora estamos hablando de otra cosa. Cuando estamos conscientes, estamos en ese estado beta. Nosotros tenemos un proceso que ni apenas nos damos cuenta. ¿Qué sucede?
Pues, ¿cuál es la función del estado consciente? ¿Cuál es la función del consciente tan nombrado por ahí, el subconsciente? El consciente solamente tiene una labor importantísima. Necesito que esto se lo aprendan bien y no se lo olvide nunca. El consciente, el estado consciente tiene una sola labor. La labor del consciente, para no enrollarnos mucho en esto, es recibir información del exterior. ¿Entendieron? Recibir información del exterior. Estemos conscientes de esas informaciones o no lo estemos, pero la está recibiendo. Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a una reunión de trabajo o una familiar o amorosa o un date, como dicen, de conocer a una persona, y vamos a un restaurante. Llegamos al restaurante, ya estamos recibiendo información. Antes de llegar al restaurante, claro que estamos recibiendo información todo el tiempo, pero ya estamos dentro del restaurante. Estamos recibiendo información de que llegamos, cuánta gente hay, si hay mucha o pocas, qué música hay, si hay alguna música de fondo, el olor, la temperatura del restaurante, si los camareros están vestidos de un color o de otro, en qué mesa nos pusieron, si está bonito el mantel, si tocamos el mantel, de qué tela es, si es sintético, si es de algodón. Vamos a ver los muebles, vamos a ver las losas, las paredes, los techos, los cuadros, las lámparas. Si los que nos sirven, los camareros, son personas agradables, amables. Si la comida nos gustó, qué sabor tenía, qué olor tenía. ¿Qué sentimiento tuve yo cuando estaba allí ante mi familia o alguna muchacha determinada? ¿Qué sentimientos sentí al probar algo que nunca había comido? Etcétera, etcétera. Todo eso lo está captando el consciente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo que el consciente ha captado? Ahí el consciente va a hacer su racionalización de todo aquello y lo va a guardar en el subconsciente. ¿Cuál es el trabajo del subconsciente? ¿Cuál es la función del subconsciente? Tan famoso que se habla del subconsciente, subconsciente. Y el subconsciente para acá y el subconsciente para allá. Señores, el subconsciente nada más tiene una sola función: guardar la información sin hacer ningún tipo de discriminación, si es bueno, si es malo. Esa información solamente guardada. Y el consciente es el que recibe la información. Pero ahora vamos a hacer un escenario diferente, donde alguien nos habla de algo. Las religiones nos enseñan algo, la medicina algo, las leyes otra, y el bombardeo de información es por todas partes. Tenemos la prensa, la televisión, ahora los medios de las redes sociales, tenemos la radio, tenemos los libros, los maestros, nuestra familia, nuestros amigos, el bartender, todo el mundo nos está bombardeando con informaciones. Un libro que leemos, unas películas, todo, una novela. Y nuestro consciente es el único que tiene la facultad de recibir esa información, analizarla. Una parte la puede creer, otra no.
o puede creerlo todo o nada. Pero eso sí, ese consciente, a la vez que hace su racionalización, discrimina lo que no cree y acepta lo que sí cree, ¿qué pasa? Hace algo muy importante que se llama un concepto, señores. Un concepto. ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, ese concepto es el que él va a guardar en el subconsciente. ¿Y cuál es el peligro? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Pues lo bueno es que si nosotros no tuviéramos este proceso, no aprenderíamos nada, porque todo lo que nos dicen no tenemos de guardarlo y entonces no tenemos de dónde sacar ese conocimiento cuando nos haga falta. Entonces, ese subconsciente es como un archivo, es como el hard drive, el disco duro de una computadora. Lo único que hace es guardar la información. ¿Y qué sucede? Que creamos un concepto. Y cuando creamos ya un concepto, eso es lo que somos. Y eso es muy peligroso. Por eso es que a la vez que usted aprenda esto, señores, ustedes traten de ser más analítico a la hora de guardar algo en el subconsciente, no solo porque se lo enseñe a alguien, no porque cualquier lugar aprenda algo lo guarden, porque después que usted crea un concepto, eso es lo que usted es y va a funcionar en la vida por esos conceptos. Porque, por ejemplo, las discusiones entre dos bandos, deportivo, de fútbol, por ejemplo, no es más que concepto. Un grupo cree que el buen deportista es fulano y otro equipo el mejor es el otro y discuten que a veces hasta hay muertos en estas discusiones, ¿eh? Es algo muy serio. Por eso existen las discusiones, porque existe un tercero que entra en escena, que es el mecanismo de defensa, que le dicen el ego, ese famoso ego que tanto hablan por ahí, y que hay que quitar el ego, y que el ego es nuestro enemigo, y que el ego para acá y el ego para allá. Pero bueno, ese ego es lo que somos nosotros, el ego. Y ese ego viene siendo como un guardián que cuida celosamente esos conceptos que están guardados ahí en el subconsciente. Y por eso es que una persona discute, porque él cree que él es el que tiene la razón. Lógicamente, él está hablando por los conceptos que ha guardado, por toda la porquería y las cosas buenas también que le han enseñado. Y la otra persona, pues también, cree que él es el que tiene la razón. Siempre he oído decir que cada cerebro es un mundo. Y aquí se aplica perfectamente. Cada persona es un mundo por sus conceptos. Pero hay que agregar algo más. Que es lo más peligroso. Porque se cree ese cerebro que es el centro del universo. ¿Por qué? Porque el ego piensa que él es quien tiene la verdad. Por eso hay tantos problemas en el mundo de religiones, de política, de que lo tuyo es lo malo y lo mío es lo bueno, este sistema es bueno, el otro es malo, esto que yo hago es mejor que lo que haces tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, como no haces lo que yo no hago, tú estás mal. Miren, señores, hay muchísimas cosas, pero muchas, que nos han enseñado que ya no funcionan. Tenemos para ser feliz que cambiar muchas cosas en nuestra forma de pensar. Porque si nosotros aceptamos que nuestra mente es la que nos forma, es la que nos hace de una manera o de otra, hay que tener mucho cuidado ya
qué nos conviene y qué no nos conviene. Si usted quiere ser feliz, va a tener que borrar una lista muy amplia de conocimientos errados y cada día ir aprendiendo cosas nuevas que sí funcionan. Las cosas que funcionaban hace 100 años no son las que funcionan ahora. Las cosas de 300 años no son las de hoy. Las cosas de antes de Cristo, menos. Las cosas de cuando Cristo, tampoco. Y las cosas de todo el tiempo moderno son muy diferentes a las cosas de los tiempos antiguos. Y hay que vivir con la época. Por tanto, si usted quiere ser feliz, puede ser feliz. A eso sí, tiene que sacar de esos archivos muchísimas cosas que no sirven para nada. Cosas que usted ha aprendido muy mal y que le han enseñado muy mal para su funcionamiento actual. Bueno, espero que todo esto les sirva de algo. Hablaremos en el próximo programa un poquito más profundo, pero lo que me interesa es que sepan estas 3 cosas. La mente funciona en el estado consciente para recibir información. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado lo que nos enseñan, lo que aceptamos, lo que aprendemos, y si lo tenemos como cierto, ¿no? Y cómo vamos a guardar eso, porque después, cuando salga eso, no hay otra manera de sacarlo que de la que lo guardamos. Por tanto, sean más cuidadosos con lo que su consciente recibe. Recuerden, el subconsciente solo es el archivo donde va usted a guardar lo que el consciente le ha mandado. Y después el ego hace su trabajo. Un abrazo para todos. Como siempre, les pido un like, una suscripción, la campanita para que cuando salga un video nuevo, ustedes sean uno de los primeros en saberlo. Un beso, un abrazo y pronto nos vemos en Psicologiando. Bueno, se acabó lo que se daba. Si tú estás bien, yo también. Adiós.